Buenas tardes. Como habíamos prometido, hoy vamos a comenzar con la lectura del Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento es el libro de Mateo, uno de los 4 evangelistas. Este libro comienza con la genealogía de Jesucristo. De pronto suena un poco tedioso nombrar a todas las personas que estuvieron en su genealogía, ¿verdad? En sus antepasados. Sin embargo, es importante que lo conozcamos en la medida en que la venida del Mesías había sido profetizada hacia miles de años atrás y esta es la manera como Mateo quiere mostrarnos que Jesucristo sí es el Mesías, que viene de la genealogía tal como se estaba esperando que sucediera. Es bien sabido que nuestro Señor Jesucristo obviamente no es hijo de hombre, sino es hijo de Dios. Sin embargo, en la palabra, en la profecía, hablaba de que el Señor Jesucristo iba a venir del estirpe de un rey. Por eso aquí Mateo hace mención, el papá de crianza de Jesucristo fue José, todos lo sabemos. Y José viene de la estirpe, de la genealogía del rey David. Dice aquí en el capítulo 1, versículo 1, tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué hijo de Abraham? Porque Abraham es el padre de todas las naciones. Versículo 2, Abraham fue el padre de Isaac. Isaac, padre de Jacob. Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. Judá, padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar. Fares, padre de Hezrón. Hezrón, padre de Aram. Aram, padre de Aminadab. Aminadab, padre de Nazón. Nazón, padre de Salmón. Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Ojo con este nombre, seguramente que les va a sonar a muchos de ustedes. Es una mujer destacada, digámoslo así, en el Antiguo Testamento. Boz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth, otra mujer destacada en el Antiguo Testamento, que la vamos a leer más adelante. Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. Aquí entonces Mateo decía, entonces sí, viene de la estirpe de un rey. Luego continúa diciendo el siguiente versículo, David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón, padre de Roboán, Roboán, padre de Abías, Abías, padre de Asá, Asá, padre de Josafat, Josafat, padre de Jorán, Jorán, padre de Usías, Usías, padre de Jotán, Jotán, padre de Acaz, Acaz, padre de Ezequías, Ezequías, padre de Manasés, Manasés, padre de Amón, Amón, padre de Josías, y Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Esa mención lo hace Mateo aquí para mostrar que eso también estaba profetizado. Versículo 12. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliakim, Eliakim padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Akim, Akim padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, y Jacob fue el padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Entonces, digamos que aquí todo se ha nombrado para que se llegue a la conclusión de que José pues venía de la estirpe del rey David, ¿verdad? Luego dice el versículo 17, así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación de Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Este énfasis lo hace aquí Mateo para demostrar que tal cual estaba profetizado. Continuamos con el versículo 18, nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, eso quiere decir antes de tener relaciones conyugales con José, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Versículo 20. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció un ángel en sueños. Era un ángel del Señor. Aquí quiero hacer un paréntesis.
José todavía no le había dicho a nadie que iba a tomar esta decisión, que estaba pensando, estaba meditándolo hasta ahora. Pero como nuestro Señor escucha hasta el intento de nuestros pensamientos, entonces nuestro Señor sabía que era la decisión que estaba tomando José y le envió a un ángel para que pues le hiciera cambiar de opinión. Quiero que nos sentemos un minuto a preguntarnos cuáles son esos pensamientos que estamos dándole lugar a nuestra mente. Mira que muchas enfermedades, entre ellas la ansiedad, viene de esos pensamientos que nosotros con una semillita dejamos ahí, luego comenzamos a masticarlos, a rumiarlos y entonces nos ponemos a preocuparnos por el futuro. ¿Será que yo no voy a tener con qué pagar la universidad de mis hijos? Ay, ¿será que el país como está? No, eso ahorita cada vez va todo en peor. Yo creo que me voy a quedar sin trabajo. Ay, no voy a tener con qué pagar mis gastos, me va a tocar vender hasta lo que no tengo. Esos pensamientos no son de Dios. Tú eres un hijo, una hija del Dios viviente. Eres un príncipe y princesa porque eres hijo de Dios, del Rey. Y Dios ha prometido bendición para tu vida. Dios quiere que tú vivas en esperanza, dice en la palabra. Que tengas fe en que Él siempre te va a llevar de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Entonces, mucho cuidado con esos pensamientos que estamos dando cabida en nuestra mente. Que nuestros pensamientos sean siempre de adoración, de alabanza, de bendición. Porque ese pensamiento va a hacer que nosotros más adelante lo hagamos realidad. Todo nace como una semilla que se cultiva en el cerebro y tú tienes poder, control y dominio propio sobre tus pensamientos. Tú puedes decidir qué dejar de pensar, puedes decidir en qué pensar. Cuando tengas esos pensamientos, ve a la Biblia y busca las promesas que Dios te ha dado y los reemplazas por esas promesas. Continúa diciendo aquí que el ángel del Señor le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Versículo 24. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Otro punto para resaltar. José, ¿qué hizo? Obedecer. Apenas, inmediatamente se despertó, él lo pensó 2 veces y no se puso a mirar. No, él de una se despertó y dijo: voy a obedecer, y tomó a María como su esposa, según el mandato del Señor. A mí me cuesta muchísimo obedecer, pero aquí en la palabra Dios nos demanda obediencia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Todo el tiempo Dios nos demanda obediencia. Si nosotros obedecemos al Señor, Dios nos cumple todas estas promesas que nos ha hecho. Espero que tengas un lindo y bendecido día.